Bien, mis queridos niños, este tema que empezamos ahora se llama la Guerra Fría y es bastante largo, tan largo que normalmente se estudia casi por capítulos, como a cachitos. Bien, vamos allá. La Guerra Fría va desde 1945 a 1989. Y vamos a empezar por el principio, 1945. Acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial. De hecho, cuando hicieron esta foto en la conferencia de Yalta, todavía no había terminado la Segunda Guerra Mundial, como todos sabréis porque está aquí vivo Roosevelt. Roosevelt por los americanos, Churchill por los británicos y Stalin por los soviéticos. Y se reunieron en Yalta para ver qué iba a pasar con el mundo y cómo iba a quedar el mundo. Acordaros que la Segunda Guerra Mundial había sido en el fondo una especie de carrera entre estos dos a ver quién se comía Europa antes. Ahora ya se la han comido y los que son aliados ahora van a dejar de serlo. Ahora van a dejar de serlo. Además hay una cosa que ha cambiado totalmente la historia. Y esta cosa que ha cambiado la historia es esto, la bomba atómica. Señores, la aparición de la energía atómica y de la bomba atómica o bomba nuclear, atómico y nuclear significa lo mismo. En cuarto, la aparición de las bombas atómicas cambiaron completamente el equilibrio de fuerzas en el mundo. En principio, las bombas atómicas solamente la tenían los americanos, que la habían desarrollado por el proyecto Manhattan, proyecto en secreto, pero a partir de los años 50 también la tiene la Unión Soviética. Por cierto, acusaron a estos dos físicos, americanos, Julius y Ethel Rosenberg, matrimonio, de haber pasado los planos de ser espías y haber pasado los planos de la bomba atómica a los soviéticos. Y por cierto los condenaron a muerte a la silla eléctrica, a los dos. Por cierto fue un juicio, le aplicaron una ley que no podían aplicarles, por cierto, porque Estados Unidos no estaba en guerra en aquel momento. Es una larga historia y siempre se ha visto como una injusticia tremenda lo que le hicieron a los Rosenberg, que probablemente no le pasaron los planos de la bomba atómica a los soviéticos. Los soviéticos la desarrollaron por su cuenta. Si vosotros veis, bueno, el diseño de una bomba atómica soviética no se parece en nada a una bomba atómica americana. Tiene otra forma distinta. Funciona con el mismo principio, ¿verdad? Pero el diseño es muy diferente. Pero el caso es que cuando llegan los años 50, ¿eh? Hay dos superpotencias. ¿Qué llamamos una superpotencia? Los que tienen bombas atómicas. Y estas dos superpotencias son, por un lado, los Estados Unidos y por otro lado, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que las dos tienen armas nucleares y por eso no le llamamos potencias, sino superpotencias. Luego quedará otra fila ya las potencias normalitas, como Gran Bretaña, Francia o Alemania Occidental o la que sea. Pero las dos superpotencias son estas dos, que son las que van a controlar el mundo y se van a repartir el mundo en esta Guerra Fría. Y por cierto, ya veremos, estas dos potencias van a ser enemigas. Y habría que preguntarse por qué van a ser enemigas, si el mundo ya estaba harto de guerra. No podían haber colaborado unas con otras. Pues era muy difícil, ¿eh? Era muy difícil, sobre todo por una razón, el sistema económico. No sé si lo entendéis. Estados Unidos tiene un sistema económico capitalista basado en la ley de la oferta y la demanda. Todo eso que vimos en el tema de la Gran Depresión y demás. La Unión Soviética tiene un sistema comunista, ¿eh? con prohibición de la propiedad privada, economía planificada y la ley de la oferta y la demanda no existe. O sea, son dos economías que tienen un problema enorme para comprar y vender entre ellas. O sea, ¿cuánto vale, yo que sé, un bolígrafo? Pues para los Estados Unidos, un bolígrafo vale lo que un tonto esté dispuesto a pagar por él. Para la Unión Soviética, un bolígrafo vale el coste de producción de un bolígrafo. Es que es verdad que son dos economías incompatibles. Muchas veces se dice, hay que ver que no se han entendido, que como si fueran tontos. Tampoco eran tan tontos. Es que realmente lo tenían muy complicado, ¿eh? Lo tenían muy complicado. Y además son dos grandes potencias en expansión. Los Estados Unidos están en plena expansión después de haber ganado la guerra y la Unión Soviética también está en plena expansión porque ella también ha ganado la guerra.
Y las dos tienen unas armas de la hostia, como os dais cuenta. O sea, la cosa está chunga, ¿eh? Evidentemente esto lleva a un enfrentamiento directo. Un enfrentamiento directo entre las dos superpotencias. O no directo. Ya lo veremos, porque no es directo. Pero no adelantemos acontecimientos. Evidentemente, el temor a un enfrentamiento y una tercera guerra mundial, una posible tercera guerra mundial, estaba en el ambiente. Y justamente para eso, en el 47, en el 46, perdón, se creó la Organización de Naciones Unidas, la ONU. ¿No? Los americanos dicen United Nations. Este es su emblema y está su sede en Nueva York, que se construyó una pila de años después. La Organización de las Naciones Unidas tiene por misión velar por la paz en el mundo y negociar entre todos y solucionar los problemas negociando y no tirándonos bombas. La conforman un Consejo General donde están representados todos los países reconocidos en el mundo que tienen su bandera puesta en la entrada. Cuando un país alza su bandera en la ONU, es que digamos que ha nacido ese país. O sea, hasta que un país no está reconocido por la ONU es que no es país, tú eres cualquier cosa, pero no eres país. Pues bien, el Consejo General lo forman todos los países del mundo. Y hay una asamblea, como un parlamento. Pero eso y un mojón es lo mismo. El que manda en la ONU de verdad es el Consejo de Seguridad. ¿No? Y ese Consejo de Seguridad está formado por los representantes de Estados Unidos, la Unión Soviética, ahora mismo Rusia, China, Francia y Gran Bretaña. Y luego 4 o 5 países más por sorteo. Y punto. Por sorteo no, por turno. Pero bueno, y punto. Estos 5 países tienen derecho a veto. Es decir, que si todos los países del mundo votan lo que sea, y uno de estos 5, uno solo, dice no, es no. Eso es derecho a veto. Por lo cual ya sabéis quién manda en la ONU. En la ONU manda, de hecho, esta gente. De hecho, mandan los Estados Unidos y Gran Bretaña. Y un poquito China, y la Unión Soviética. Y un poquito China. Francia y Gran Bretaña van a lo que dicen los Estados Unidos normalmente, salvo excepciones. Bien, ¿cómo ha quedado el mundo entonces? Entre estas dos superpotencias. Vamos a ver, si alguien se acuerda de la Segunda Guerra Mundial, era una carrera, ¿no? Una carrera, los soviéticos comiendo el bocadillo, aquel que os expliqué por este lado, los americanos por este, y se unían los dos ejércitos formando una línea, ¿verdad? ¿Veis la línea? ¿La veis aquí? Esta línea que queda aquí es el avance del ejército americano y el avance del ejército soviético. Pues bien, Europa va a quedar partida en dos mitades. Una mitad va a estar dentro de la órbita de los Estados Unidos, de la superpotencia de los Estados Unidos. Y la otra mitad va a estar dentro de la órbita de la superpotencia de la Unión Soviética. Y luego están los no alineados, que son estos de aquí, pero vamos, cada uno tiene su bando. Por ejemplo, Austria y Suiza están en el bando de los capitalistas, Yugoslavia está en el bando de los comunistas. Pero no están metidos tan a fondo. Sobre todo porque lo que querían es países que sirvieran de cordón sanitario, ¿lo veis? De tapón, para que no se juntaran los dos bloques. De hecho, nada más que se juntan aquí en Alemania. Pues bien, el mundo queda partido en dos. Aquí, en este imperio, podríamos llamarle imperio de los Estados Unidos, va a haber democracias, como Gran Bretaña, como Francia, como Holanda, como Bélgica, como Luxemburgo, como Dinamarca, como Noruega, como Italia. La España de Franco ya veremos lo que pasará con ella. Democracias con sistema capitalista, que es el que tenemos nosotros ahora. Y en el otro lado habrá dictaduras del proletariado con sistemas económicos comunistas, dentro de la órbita de la Unión Soviética. Y os digo que los dos son bastante incompatibles. Si se ha partido Europa en dos, una mitad en la órbita americana y una mitad en la órbita soviética, una mitad básicamente democracia con la secesión española, otra mitad dictadura del proletariado. En el caso de Alemania, en concreto, mirad lo que ha pasado. Alemania es esto y esto. Pero Alemania ha quedado partida en dos. Aquí es donde se juntaron los dos ejércitos. Y Alemania va a quedar ocupada por los ejércitos soviéticos, americanos,
francés y británico, y cuando ya pasen unos años y la guerra ya pues ya ha terminado del todo, ahí van a aparecer no un país, sino dos países, porque no se pusieron de acuerdo. La mitad donde estaban los ejércitos americanos, francés y británico, se unió formando la RFA, República Federal Alemana. Ya sabéis por qué se llama federal, porque es como los Estados Unidos, un estado, estos son Landers, ¿veis? Estos son los estados de Alemania. Pues era una república federal, al estilo de los Estados Unidos. Esta es su bandera, su capital fue Bonn, que es una ciudad que hay por aquí, y era una democracia capitalista. La RFA. También se le llama simplemente Alemania Occidental, pues porque está al oeste. Y como está al oeste, pues la occidental. Y esta es la Alemania capitalista, la Alemania occidental, la República Federal Alemana. Pero la parte de Alemania que fue ocupada por los soviéticos, una cosa, os dais cuenta, una cosilla, aquí había otro cacho de Alemania, ¿verdad? ¿Acordáis del pasillo de Danzig, Prusia Oriental? Eso ha desaparecido completamente. Bien, la parte de Alemania, volvemos a lo que estamos diciendo, que fue ocupada por los soviéticos, se formó otro país diferente, la República Democrática Alemana, la RDA. Una es la RFA, por federal, y la otra es la RDA, por democrática. Capital Berlín Oriental, esta ciudad que hay aquí. Se le llama normalmente Alemania Oriental. Y es una dictadura del proletariado comunista. Y ojo, ojo, aviso a todos mis alumnos. El país se llama República Democrática Alemana. Pero no es una democracia, en absoluto. Aquí no hay ni soberanía nacional, ni división de poderes, ni sufragio, ni isonomía, ni nada de nada. Aquí hay una dictadura del proletariado. Aquí no hay derechos fundamentales, ni libertades de ningún tipo, ni se vota, ni nada de nada. La que es una democracia, es curioso, es esta. Esta sí es una democracia. Esta no es una democracia. Pero Pablo, si se llama democrática, cuando los comunistas dicen la palabra democrático, es una forma muy particular de democracia la que tienen ellos, O sea, es una democracia de aquella manera. Entonces no es una democracia. Y aquí veis su bandera, que es la misma, pero con el compás y el martillo. Recuerda mucho a la bandera soviética, ¿no? La bandera soviética tiene una hoz y un martillo, pues esta tiene un compás y un martillo. Entonces quedaron divididos en dos países distintos. Lo que solamente era un país, antes había nada más que alemanes. Y luego está esto. Luego está esto de aquí. Porque aquí está Berlín. Esto es Berlín, la capital. Y Berlín le pasó lo mismo que le pasó a toda Alemania. Vamos a ver, os explico. Esto es Berlín. ¿Veis? Berlín está aquí. ¿Veis Berlín? Aquí. Una cosa, Berlín está en mitad de la RDA. Todo esto es la RDA. Porque de hecho el ejército soviético atacó Berlín, pero lo rodeó y siguió avanzando. Y se encontraron con los americanos aquí. Pues bien, cuando acabó la guerra, es verdad que el ejército francés, el ejército británico y el ejército americano ocuparon un cacho de Berlín, de la capital. Y el resto, pues lo tenía el ejército soviético, que también ocupaba todo lo demás. Pues bien, cuando acabó la guerra y se formaron los países, como ya os he dicho, franceses, británicos y americanos unieron sus territorios. Y Berlín Occidental, este de aquí, Berlín Oeste, se formó una ciudad que pertenecía, esto que estáis viendo aquí amarillo, pertenece a este país. Esto pertenece a la RFA, a la federal. Esto es Alemania Occidental, lo amarillo solo. Alemania Occidental. Y queda como una isla. ¿Lo veis? Queda como una isla en mitad de la RDA, en mitad de la Alemania Democrática, la Alemania Oriental. Pero esto que está aquí amarillo, Berlín Occidental, es de Alemania Occidental. Y luego queda otro Berlín, claro, el Berlín Oriental, que es este, que es la capital de la República Democrática Alemana. Lo veis aquí, ¿no? Entonces, la ciudad quedó dividida en dos cachos, ¿no? Con una línea muy clara, dividiendo esto y luego rodeando la ciudad, porque os digo que este país
da la vuelta entero por aquí, ¿eh? Esto es una isla. Esto es una isla dentro de la RDA. Pero es una isla que es una democracia capitalista, como el resto de Alemania occidental. Y aquí apareció un problema, os cuento. Mira, yo cuando era joven, yo era comunista. Yo era un comunista, marxista, leninista de los duros. Pero yo creía en eso de la dictadura del proletariado y de la economía planificada y de la prohibición de la propiedad privada de los medios de producción de riqueza a pie juntillas. Y a mí la democracia capitalista me parecía un timo y un engañabobos. ¿Eh? Vale. Hasta que me di cuenta que existía de verdad esto que está aquí, el muro de Berlín. Vamos a ver, la gente de Berlín, y os cuento lo que pasó, la gente de Berlín Oriental y de toda Alemania Oriental no querían vivir en una dictadura. Mira, a mí tú podrás decir que el sistema comunista es una maravilla, que el sistema comunista es el paraíso del proletariado, que allí hay justicia social, todo lo que tú quieras, que la economía es planificada, que nadie es explotado por otro, nadie, perfecto, no hay burguesía, no hay, la plusvalía se reparte maravillosamente, bueno, perfecto. O sea, sobre el papel perfecto, pero la gente no quería vivir aquí, querían vivir aquí. Y la gente huía como conejos, o la gente se escapaba. Y esta es la prueba clara de que el comunismo es un fracaso. Lo siento. Tenéis que filtrarme. Oye, preguntarle a algún comunista que todavía hay. Preguntarle y mira, no, ese profesor se equivoca. Filtrarme. Que vosotros ya sois mayorcitos y hablarlo esto en vuestra casa. Pero un país, a mí me puedes poner toda la teoría que quieras. Pero si la gente de ese país que lo está viendo, que lo está viviendo, está huyendo, oye, y no es el primer día del país, que ya habían pasado 10 años, ¿eh? Y seguían huyendo, y habían pasado 15 años, y seguían huyendo, habían pasado 20 años, y seguían huyendo. ¿Eh? O sea, que han tenido 20 años, que han tenido tiempo para... Pues si un país la gente huye, ese país, en mi opinión, es un mojo. Y el sistema comunista, ahí dejé yo de ser comunista. Cuando dice, mira, si la gente tiene que huir y prefieren vivir en la democracia capitalista, algo tendrá de bueno la democracia capitalista y algo tendrá de malo el comunismo. Oye, que huían. ¿Y entonces qué decisión tomaron los rusos? Yo digo los rusos, pues tomaron esta, hacer un muro. Esta es la puerta de Brandenburgo. Esto era el corazón de Berlín. Y en el año 1961, ten en cuenta que han pasado 15 años desde que, no, 16 años desde que acabó la guerra, que fijaros que sigue todavía Berlín Oriental en ruinas. Esto es un parque, pero aquí todavía no se han recuperado de la guerra. Pues bien, esta es la puerta de Brandenburgo, decidieron construir el muro de Berlín. ¿Qué es el muro? El muro es, pues, un muro. Y no solo un muro, no solo un muro. Os digo, es el muro. Esta foto es de 1989, han pasado 40 años. Es un muro de cemento, más tiene una parte redonda aquí para que nadie pueda engancharse y subir. Luego hay un espacio vacío. Por ese espacio vacío hacen guardias policías con perros lobos. Siempre hay farolas para que por de noche siempre esté iluminado. Aquí hay otras alambradas, aquí hay otro muro. Todo esto es Alemania Oriental ya, Este tío está en la República Federal Alemana y esto en la República Democrática Alemana. Y aquí otro muro y aquí es donde vive la gente. ¿Para qué? Para que nadie se escapara. No había manera de cruzar esto. Si tú intentabas cruzar esto, te mataban. Oye, y muchos miles de personas han muerto intentando cruzar el muro para huir de la Alemania comunista a la Alemania democrática, democrática de verdad y capitalista. Y aquí está el fracaso enorme del comunismo. ¿Veis el muro? Actualmente el muro ya no existe, porque cayó en el año 89, como veis aquí, y lo único que hay en el suelo, una banda de adoquines para recordarlo. Ya no existe el muro. Ahí han dejado algunos cachitos para los turistas y esas cosas. Pero el muro partió en dos la ciudad de Berlín, y no solo la partió en dos, como veis aquí, sino que rodeaba todo Berlín Occidental, para que nadie pudiera entrar en Berlín Occidental y salvarse de la dictadura del proletariado comunista. Esta gente, es verdad que había algunos pasos de carretera muy cerrados y sobre todo se movían en avión a otro lado. Luego esto pasaron los años,
pasaron 10, 20, 30 años y por eso esta parte está llena de pintadas y esa cosa, porque está la parte de libre, de la Alemania democrática. Fijaros que por dentro no hay ni una pintada, ¿eh? ¿Quién va a venir aquí a pintar con los guardias, los perros lobos, las torretas y las ametralladoras? Esta es la puerta de Brandenburgo y se ve el muro totalmente pintado. ¿Veis lo que tenía para que nadie pudiera pasarlo? Esta es la imagen de la puerta de Brandenburgo diciendo cuidado, cuidado, Achtung significa atención, que no, que te sales de esto y estás totalmente cerrado por un muro de cemento. Actualmente esto está así. Claro, en mi opinión, queda mucho más bonito. Este es el otro lado. Este es el lado no, este es el lado occidental. Y este es el lado oriental. La otra foto está sacada desde ese lado. Y esta está sacada de esta. Y ahora mismo, pues tú pasas por ahí como Pedro por su casa. Tú quieres coger la bici y darte vueltas por aquí. Ahora está abierto. Pero en aquella época no. En aquella época estaba totalmente, como veis, totalmente cerrado. La otra foto está sacada desde aquí. Estaba totalmente cerrado. Había unos cuantos puntos. Estaba por aquí, estaba el checkpoint Charlie, que era por donde se podía pasar, pero era complicadísimo pasar el muro de Berlín. Cuando alguien se dice que todavía es comunista, muchas veces se le acusa de nostálgico del muro de Berlín. Y no solo el muro de Berlín, veis aquí Berlín, ¿no? Las dos mitades, ¿veis cómo está pintado con dos colores? Para indicar que este cachito azul pertenece a la RFA, a la occidental. Sino todo lo que... Luego el nombre se lo puso Winston Churchill, ¿y sabéis quién es? Sí, ¿verdad? Sí. Esto se llama el telón de acero. Porque no había manera de cruzar. Oye, dice, vale, pues entonces yo que soy muy listo, en vez de pasar por aquí, me voy a Polonia, que sí que puedo pasar, luego me voy a Checoslovaquia y por Checoslovaquia entro. No, 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 no. Todas las fronteras estaban cerradas y no había manera de pasar, ¿eh? Entrar sí podías. O sea, si un tío de aquí quería ir aquí no había ningún problema porque de Alemania tú podías salir cuando te diera la gana. De Francia podías salir. Del Reino Unido, una cosa como ahora de España. Yo me quiero ir ahora de España, pues vete, ahí tienes la puerta, ala, adiós. Pero de aquí no se podía pasar. La gente de aquí no podía. Una cosa, y cuidado, tú puedes pasar, ahora intentas volver, ¿no? Que es complicado. Pues esto se le llama el telón de acero. No hay que confundir lo que es el muro de Berlín, que solamente estaba en Berlín, con el telón de acero, que es lo que separa a las dos mitades de Europa. Y dentro del telón de acero pues quedó la Alemania Oriental, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Albania y la Unión Soviética. Veis que no existe ni Ucrania, ni Bielorrusia, ni Estonia, ni Letonia, ni Lituania, ni nada de nada. La verdad que este mapa es facilito, ¿eh? Este mapa es facilito. Mira lo fácil que es Yugoslavia. Pues no. Hay más complicaciones. Y España, porque España está aquí pintada de azul. En la zona americana, ¿no? En la zona bajo el control de los Estados Unidos y en el sistema económico, en el circuito económico de los Estados Unidos. Cuidado, no penséis que Estados Unidos es un imperio. Estados Unidos no se mete con lo que hace Francia ni con lo que hace eso. Es un imperio económico. Es un imperio económico y es verdad que es un imperio económico, pero no es un imperio político. Vamos, que Francia hizo elecciones y Francia tiene el gobierno que le da la gana. Y el Reino Unido tiene las leyes que le da la gana. Estos son democracias de verdad. España no era ninguna democracia en estos años 40, a finales de los años 40, primeros de los 50. ¿Cómo estaba España? Pues mira, España había sido estaba la dictadura de Franco, alegría, alegría, en la ruina. Ahí estaba en la ruina, con una dictadura represiva horrorosa. Y además una dictadura que había colaborado con la Alemania nazi. Estaba hasta condenada por la ONU. O sea, en España no había ni embajadas. En España nada más que estaba la embajada de Portugal, porque a los pobres no les queda más remedio, y la de Suiza, y se acabó. No había ni embajadas. España era como un agujero en el mapa, literalmente. Pero esto fue a cambiar cuando se impusieron los aviones a reacción. ¿Os acordáis que en la Segunda Guerra Mundial apareció el Messerschmitt 226, que no tenía hélices? Que es el primer avión a reacción. Pues bien, los aviones de guerra a reacción se han impuesto en los años 50. Y esto ha cambiado la guerra totalmente. Y entonces para los americanos, España
de pronto va a tener un interés estratégico importantísimo. Porque España es el sitio perfecto para que ellos pusieran sus bases de aéreas, sus bases de reactores para controlar Europa entera, sin el peligro de que los rusos pudieran tomarla. Es una larga historia estratégica. Es una pena que no tenga tiempo para explicaros porque es muy, muy interesante. España es muy fácil de defender. Entonces, ¿qué pasó? Pues que en el año 1953 los americanos hablaron con Franco y firmaron el Tratado de Alianza y Cooperación. El Tratado de Alianza y Cooperación, aquí lo tenéis, Tratado de Alianza y Cooperación Hispano-Norteamericano de 1953. Este es Francisco Franco y este es el presidente de Estados Unidos en aquella época, Ike Dwight Eisenhower, el que fue el jefe del ejército americano en el desembarco de Normandía, en la operación Overlord, el general en jefe del ejército americano y aliado en el frente oeste. Pues luego fue presidente de los Estados Unidos y de hecho vino a España, ya lo veis saludando a Franco y Franco muy contento. ¿Acordáis que Franco antes tenía una foto de él con Hitler, ¿no? Que lo usaba en su perfil de Facebook. Pues no, esa ya no está, evidentemente. Y ahora Franco dice, oye, americanos, que os quiero, que eso. Y llegaron los americanos e hicieron un tratado con la España de Franco. ¿Cambió? ¿Eso significa que España pasó a ser una democracia? No. El régimen político de Franco se salvó. Y Franco siguió siendo dictador. De hecho, el lema de aquella época era Spain is different. España es rarita, España es diferente. ¿Qué es lo que querían los americanos de España? Pues esto. Bases militares. Y Franco le dio 4 bases militares para sus aviones a reacción. La base de Zaragoza, la de Torrejón, que está al lado de Madrid, la de Morón y la más importante de todas ellas, Rota. Rota es importantísima porque no solo es una base aérea, perdón, sino también una base naval. Por eso es una base aeronaval. Y es una de las bases más importantes del ejército americano fuera de América en el mundo. Oye, a día de hoy Rota sigue siendo, ya no existe, la base de Morón, Torrejón y Zaragoza ya no existe, pero la base de Rota sí. Y ahí están los americanos y tienen un pedazo de base militar de cágate el lorito. Para ello es muy importante ahora mismo porque Rota está a mitad de camino entre Estados Unidos y Oriente Medio y cada vez que mandan sus tropas a Oriente Medio repostan aquí en Rota, y la verdad que es muy importante para ellos. Franco le dio a los americanos las 4 bases. Vamos a hablar cosas claras. Los americanos los compraron. ¿A cambio de qué? Pues de ayuda económica. De una cosa, y de esto, que en vez de ser un boquete en el mapa, pasáramos a ser un país normal y relacionarnos con todos los demás y entrar en los circuitos económicos y empezar a vender nuestros productos fuera y empezar a comprar y hacer un país políticamente muy raro porque éramos una dictadura, aquí son todas democracias. Bueno, Portugal también tenía sus problemas. Son democracias. España era una dictadura, pero claramente anticomunista, era enemiga a muerte de la Unión Soviética, así que no había ningún problema. Y empezamos a tratarlo. De hecho, España, pues, por ejemplo, empezó una política exterior muy fuerte. España ganó Eurovisión con Maciel, ya lo veremos cuando veamos la España de Franco. Y el Real Madrid era la época en que empezaron a ganar las Copas de Europa y a punta pala y esas cosas. Entonces, por eso. Una cosa, a España el cambio desde 1953, España sale de la posguerra y la situación económica española no empezó a mejorar de verdad hasta el 57, 59. Pero bueno, pero a partir del 59 la situación económica, y digo económica, que no política, sí que mejoró mucho en España. Ah, por cierto, os tengo que contar una cosa. Os he dicho que los americanos tienen bases en Zaragoza, Torrejón, Morón y Rota, ¿no? Pues bien, en una de esas maniobras que hicieron ellos con sus aviones a reacción, saliendo de la base de Rota, hicieron una maniobra de reaprovisionamiento en vuelo, es decir, de recargar la gasolina a los aviones sin... Los aviones usan queroseno, pero bueno, el queroseno a los aviones en el aire. Eso se hace con unos aviones cisternas, es un proceso complicado. Y no van y lo hacen con un bombardero B-52 Stratofortes. Stratofortes significa fortaleza de la estratosfera. Pues bien, pues estando aquí en Almería, hay un choque y uno de esos B-52 se estrelló en el mar.
pero al lado de la playa, vamos. Y llevaba 2 bombas atómicas dentro. O sea, se estrelló un avión con 2 bombas atómicas aquí, en Almería. Concretamente en la playa de Palomares. En la playa de Palomares. Las bombas fueron recuperadas y decían los americanos, no pasa nada, hombre, no pasa nada. Y la radiación, porque una de las bombas estaba rota. Y la radiación del uranio, no pasa nada. Entonces, para demostrar que no pasaba nada, el embajador de los Estados Unidos, que es este tío, y el ministro de Asuntos Exteriores de España, que era don Manuel Fraga, que es este tío del bañador espectacular, un poquito más, ya llega el bañador a sobaco. El bañador de Fraga es de hecho histórico. Pues se bañaron en la playa de Palomares para demostrar que no había radiación. Por cierto, esta no es la playa de Palomares. La playa de Palomares está aquí detrás. No tuvieron pantalones para bañarse en Palomares. Era un montaje. Era un montaje. Porque, coño, tenían yuyú a la radiación. De hecho, los americanos cogieron toda la arena de la playa de Palomares, la metieron en bidones, se la llevaron. Y todavía hay una parte que se tienen que llevar. Hay una parte que está la arena radiactiva de Palomares. De hecho, yo no sé si alguien se baña todavía en la playa de Palomares. Yo creo que no. Yo creo que no. Si tú vas por Almería y dices, ¡ay, qué playa más chula! Aquí no hay nadie. Y yo, si es la playa de Palomares, pues piénsatelo. Esto es lo que habría pasado si las bombas llegan a explotar. Esto es lo que habría pasado si las bombas llegan a explotar. Aquí, pues vamos, pues nosotros estamos en la parte así de esta, solamente hay una destrucción del 50% y grave contaminación radiactiva. Hombre, tampoco es patente. La contaminación radioactiva iba a llegar hasta la mitad de Francia, pero bueno, no pasa nada, más que habrían muerto pues 20 millones de personas, hombre, tampoco es para tanto. Esto es una exageración, porque hacer explotar una bomba atómica, no penséis que una bomba atómica explota arrimándole un mixto. La energía que hace falta para romper un átomo de uranio, el detonador de una bomba atómica es una cosa muy seria. Pero la radiación sí. Hombre, no está, pero sí que era una cosa seria. Desde entonces, por cierto, los americanos prometieron, palabrita de niño Jesús, que nunca más volverían a tener armas nucleares en Rota, ni a volar con armas nucleares sobre territorio español. ¿Y cumplen esa palabra? ¿Ustedes creen que la Guardia Civil entra en Rota a comprobarlo? No, ¿verdad? Pues eso es lo que hay. A saber lo que tendrá Donald Trump metido. A saber lo que tendrá Donald Trump metido en Rota. Bien, entonces, vamos a lo que estamos. Europa queda partida, como veis en este mapa, en 2 mitades. Que estas mitades encajan con el avance de los 2 ejércitos en la guerra mundial. Veis Alemania partida en 2, veis el cachito de Berlín, que pertenece a este cacho. Os digo que estos son los no alineados, los que no están en línea con nadie, como Suecia, Finlandia, Austria o Suiza, Yugoslavia. Pero vamos, cada uno tenía, es verdad que tenía su bando. Los austriacos y los suizos y los suecos y los finlandeses son democracias capitalistas. Bien, aquí está partido. Y aquí hay un temor muy fuerte de los Estados Unidos. Vamos a ver, el temor se llama Ejército Rojo. Los soviéticos tienen un ejército de cagaterroristas. Los soviéticos tienen un ejército tremendo. Y además están desarrollando una tecnología militar muy grande. Ya sabemos que la tecnología militar soviética estaba muy bien. Os recuerdo el T-34. Pero bueno. Y en estos años 50, hay una competición muy fuerte entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Una competición tecnológica. Y a esta competición tecnológica, que es como una especie de pequeño capítulo aparte, se le llama la carrera espacial. Vamos a ver. En el año 1957, y esto fue un hito en la historia, esto hay que sabérselo, esto fue un hito importantísimo. Los soviéticos, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pusieron el primer satélite artificial de la historia. ¿Sabéis lo que es un satélite artificial? Una cosa que ponen las personas, ser humano, y da vuelta en torno a la Tierra para transmitir señales, de lo que sea. Pues este es el primer satélite artificial de la historia y se llama Sputnik. Aunque un momento, espera, no corramos tanto.
Llevamos 34 minutos de vídeo. Yo creo que este es el momento de parar y ya cuento el rollo del Sputnik en el siguiente vídeo. Ahora nos vemos, hasta pronto.